Bienvenidos al estudio de otro capítulo más del libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2. Exactamente al capítulo número 37, que titula Principios de Estudio y Aprendizaje. Vamos a continuar en esta oportunidad estudiando este importante libro, Mente, Carácter y Personalidad, encontrando consejos muy valiosos con relación a la salud mental, con relación a la educación, a la enseñanza y todo lo relacionado con el aspecto mental, personalidad, carácter, etc. Este capítulo número 37, Principio de Estudio y Aprendizaje, nos habla de que Dios desea que el ser humano amplíe sus conocimientos, que cultive su mente, que desarrolle su educación mental. En todo lo que podamos, en todo lo que esté a nuestro alcance, debemos cultivar las facultades mentales y ampliarlas hasta lo que más se pueda. Vamos a aprender varios principios en este capítulo. El principio importante de la educación, es decir, el objetivo de la educación primordial, el objetivo básico es la redención, es decir, que la educación tiene por objetivo hacer que el ser humano retorne a Dios, alcance la salvación, restaure la imagen de Dios que había sido desfigurada por causa del pecado y que sigue desdibujada, distorsionada por causa del pecado. Vamos a aprender también que Dios debe ser el objeto de estudio primordial del ser humano. Cuando aprendemos a conocer y a amar a Dios, entonces Dios nos encamina por la vida, nos encamina de una mejor manera para poder encontrar un sentido correcto a la vida y no dejarnos desviar por filosofías, por enseñanzas que abundan en el mundo. También vamos a aprender que el libro de texto primordial es la Sagrada Escritura. Es el libro de texto primordial, esencial. Vamos entonces a ir a algunos párrafos de este libro, de este capítulo, párrafos seleccionados y hacer los comentarios pertinentes. Pero vamos a empezar con un texto bíblico. Daniel capítulo 12, versículo 3, dice la palabra del Señor. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Aquí tenemos conceptos importantes. Los entendidos resplandecerán, los entendidos, y los que enseñan la justicia a la multitud. Tiene que ver con relación al capítulo que estamos estudiando ahora, el capítulo del libro Mente, Carácter y Personalidad. Principios de estudio y aprendizaje. Vamos a empezar con el primer capítulo, el primer párrafo de este capítulo. En la página 347 dice lo siguiente. La mente y los afectos deben ser educados. Leemos el párrafo. Dios ha dado la razón, las facultades de la mente, pero si se las deja sin educar ni adiestrar, dejan al hombre en la condición que se revela en los salvajes paganos. Mire, Dios ha dado al ser humano la razón, ha dado las facultades de la mente y debemos educarlas, debemos amplificarlas, debemos cultivar como una planta también el intelecto, la razón. La razón no está reñida con la fe. Debemos ejercer fe. En Hebreos capítulo 11 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero también debemos cultivar la razón, el intelecto. La razón no está reñida con la fe. Ahora, en esta misma página, el párrafo siguiente dice, Dios aprueba el más elevado cultivo de la mente. Dios aprueba el más elevado cultivo de la mente, es aprobado por Dios. Leo el párrafo.
La mente humana es capaz del cultivo más elevado. Una vida dedicada a Dios no debiera ser una vida de ignorancia. Muchos hablan en contra de la educación porque Jesús escogió pescadores sin educación para predicar su evangelio. Y entonces muchos dicen, bueno, Dios favorece la ignorancia, pero no es así. Dios está de acuerdo con la educación, con el cultivo de nuestra mente en la medida de nuestra posibilidad. Es bueno cultivar la mente, ampliar la mente, porque Dios desea eso. Ha cultivado al ser humano, ha creado al ser humano con esa capacidad intelectual, con esa capacidad de poder ver, analizar, contemplar una situación, reflexionar en base a esa situación, sacar conclusiones, hacer estudios, etc. Y Dios quiere que cultivemos esas cualidades que Él ha puesto en nuestra mente. En la página 347, el primer párrafo dice: Jesús no despreció la educación, no la despreció. El cultivo más elevado de la mente, si es santificado por medio del amor y el temor de Dios, recibe su total aprobación. Los humildes hombres escogidos por Cristo estuvieron 3 años con Él. Estuvieron 3 años con Él, sujetos a la influencia refinadora de la majestad de los cielos. Cristo fue el mayor educador que este mundo alguna vez haya conocido. Cristo fue el mejor educador que este mundo alguna vez haya conocido. Y Jesús no despreció la educación, dice el párrafo. Aunque Dios escogió a personas humildes, no porque Él prefería a los humildes y rechazaba y despreciaba a los más intelectuales, sino porque estos más intelectuales, al tener más orgullo en su corazón, más dependencia propia, no aceptaron el llamado de Dios, solo estos humildes. A veces el conocimiento nos hace muy arrogantes y orgullosos y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Continuamos. En la página 349 el párrafo dice: la verdadera educación combina lo intelectual con lo moral. Es decir, lo intelectual con lo moral. Una parte es la parte teórica, que es importante, intelectual, que apela a la razón, y otra parte es la moral, que aplica los principios, que aplica a las enseñanzas bíblicas, al sentido de la vida, al respeto de la ley moral. Lo intelectual y lo moral tienen que ir combinados. Leamos el párrafo, lo que dice. El Señor ha estado esperando por mucho tiempo que nuestros maestros caminen a la luz que se les envió. Al finalizar el párrafo dice: solo cuando las facultades intelectuales y morales se combinan para el logro de la educación, se alcanza la norma de la palabra de Dios. Solo cuando se combina las facultades intelectuales y morales, se logra el verdadero objetivo de la educación. Combinar la parte intelectual y la parte moral, pues es algo esencial. En la página 350 encontramos el siguiente párrafo que queremos compartir con ustedes. Titula: Asuntos triviales debilitan la mente. ¿Cómo así? Vamos a leer. El estudiante que, en lugar de los amplios principios de la palabra de Dios, acepte las ideas comunes y permita que su tiempo y atención sean absorbidos por asuntos triviales y vulgares, descubrirá que su mente se empequeñecerá y debilitará. Perderá la capacidad de crecer. La mente debe ser adiestrada para comprender las importantes verdades que conciernen a la vida eterna. Es decir, puede haber asuntos triviales que consumen nuestro tiempo, que consumen nuestra energía y que al final no nos dan ningún resultado práctico. Y sentimos
que hemos perdido un gran tiempo en algo que no era algo realmente práctico, esencial para nuestra vida, esencial para nuestro desarrollo espiritual o emocional. Tengamos en cuenta este consejo. Continuamos con el capítulo que está ahora en estudio. Vamos a la página 352. El párrafo dice así: los caracteres no se forman en un mismo molde. Es decir, todos no reaccionan igual a una misma estrategia, por ejemplo. Vamos a leer el contenido de este párrafo. Los maestros han de considerar que no están tratando con ángeles, sino con seres humanos con pasiones semejantes a las nuestras, semejantes a ellos mismos. Los caracteres no se forman en un mismo molde. Los niños reciben como herencia todos los aspectos del carácter. De este modo, en sus rasgos de carácter se revelan los defectos y las virtudes. Recordemos siempre esto, tanto los educadores, los padres, los que están bajo o tienen el liderazgo de un grupo de personas. Recordemos que no todos asimilan al mismo tiempo, no todos aprenden por igual, ya que en nuestra sangre, en nuestro ADN hemos heredado las cualidades de nuestros padres, sus virtudes, sus asuntos fuertes, fortalezas, pero también sus deficiencias, sus errores, sus defectos. Así que no se aprende con un mismo molde exactamente para todos. Unos reaccionarán bien mientras que otros no, y por lo tanto es necesario tener un poco de paciencia. Continuamos en la página 353, donde dice lo siguiente: la censura continua confunde al niño. El cielo ve al niño, al hombre o a la mujer no desarrollado, con capacidades y facultades que, si son guiadas correctamente y desarrolladas con sabiduría celestial, llegarán a ser agentes humanos mediante los cuales las influencias divinas puedan cooperar para ser colaboradores con Dios. Las palabras ásperas y la censura continua confunden al niño, pero nunca lo reforman. Miren, pensemos en las últimas palabras de este párrafo, donde dice que las palabras ásperas, la censura continua y continua y continua a un niño o a cualquier persona que está aprendiendo algo, y estas censuras continuas no ayudan a que la persona avance. Al contrario, lo bloquean, queda la persona bloqueada porque esto está siento como un freno en su mente, está bloqueado cuando continuamente le decimos palabras negativas, palabras ásperas de reproche, y estamos repitiendo sus defectos continuamente. Esto no ayuda. Tengamos en cuenta tanto los maestros, los padres, los educadores, que no es bueno continuamente repetir los errores de los niños, de las personas. Ahora, otro consejo importante lo encontramos en la página 354 del libro, donde dice: la mente necesita alimento puro. La mente necesita un alimento puro. Así como el cuerpo depende de los alimentos que ingerimos, la mente depende de lo que ponemos dentro de ella. Leemos el párrafo. La mente, a semejanza del cuerpo, necesita de alimento puro a fin de disfrutar de salud y fortaleza. Dad a vuestros hijos algo para pensar que esté fuera de ellos y por encima de ellos. La mente que vive en una atmósfera pura y santa no llegará a ser trivial, frívola, vana y egoísta. Vivimos en un tiempo cuando todo lo que es falso y superficial se exalta por encima de lo real, lo natural y lo duradero. La mente debe estar exenta de todo lo que lleve en una dirección equivocada.
no debería ser sobrecargada con relatos baladíes que no añaden fortaleza a las facultades mentales. Nuevamente, aquí se repite esto importante del tipo de alimento que ponemos a la mente. ¿Qué tipo de alimento ponemos en nuestra mente? ¿Dónde estamos pasando más el tiempo? ¿Qué escuchamos? ¿Qué leemos? ¿Qué miramos? Ese alimento que le colocamos a nuestra mente va a formar nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestros hábitos. Y no podemos perder el tiempo en relatos, como dice aquí, baladíes. Es decir, que no son importantes, no son trascendentales para nuestro crecimiento intelectual, para nuestro crecimiento espiritual, emocional. Tenemos que tener cuidado entonces en este punto también. Tengamos muchísimo cuidado y en mente este consejo que dice: la mente necesita alimento puro para realmente aprender. Vamos ahora a la página 355, llegando ya al final de este capítulo. En la página 355 encontramos el párrafo titulado "Los estudiantes aprenden a obedecer a Dios", que hacia el final de este párrafo dice así: aprender es bueno, aprender es bueno. La sabiduría de Salomón es deseable, pero la sabiduría de alguien que es mayor que Salomón es mucho más deseable y esencial. Finalmente el párrafo termina así: nuestra primera preocupación es ver y reconocer a Dios. Entonces Él dirigirá nuestro sendero. Miren qué importante, ¿eh? Nuestra primera preocupación es ver y reconocer a Dios, y entonces Él dirigirá nuestro sendero. Esa debe ser nuestra primera preocupación, ver y conocer a Dios. Aprender es bueno, tener un cúmulo de conocimiento intelectual es bueno, es una bendición. Aprender de la sabiduría de Salomón, ser sabio como Salomón, es deseable, dice el párrafo, pero la sabiduría de alguien que es mayor que Salomón es mucho más deseable. Es decir, seguir el ejemplo de Jesús, imitar el carácter de Cristo. El objetivo primordial de la educación es llevar al ser humano de vuelta a la vida eterna. Mi querido amigo, mi querido hermano, que el Señor nos ayude a encontrar y practicar estos principios de la educación y estos principios del aprendizaje. Que Dios siempre sea lo primero en tu vida, que aprender y llenar nuestra mente de cosas buenas, espirituales, que fortalezcan nuestra mente, que fortalezcan nuestra alma, nuestro espíritu, sea lo que pongamos aquí dentro de nuestro cerebro. Que el Señor nos bendiga, que crezcamos cada día más en el camino del Señor.